La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta emisora presentan Preparemos el Domingo, un programa que te ayudará a estar dispuesto a la escucha de la palabra de Dios, que luego de proclamada se hace Eucaristía y se hace comida. Ven a celebrar el amor de Dios, se derramará como agua limpia, empapando nuestras vidas de su presencia. Saludos queridos hermanos, les saluda el Padre Jesús Rangel para compartir con ustedes estos minutos de preparación al domingo 15 del tiempo ordinario, un domingo en el cual el Señor nos envía a predicar, nos envía a anunciar la buena nueva, nos envía a un compromiso concreto con nuestra iglesia, algo que hace falta en nuestra sociedad, porque la sociedad necesita de la enseñanza de Jesús de Nazaret. Y nosotros hemos de ser los testigos que Jesús envía a mostrar las excelencias del reino de Dios. No es una obligación exclusiva para los sacerdotes, para las religiosas, para los consagrados o consagradas, es para todos los bautizados, porque el bautismo administrado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos convierte en reyes y sacerdotes. Jesús envió a sus discípulos sin medios y casi sin conocimientos, pero el Espíritu Santo les acompañaba. Por eso el mensaje de este domingo es a que salgamos a predicar. Es Jesús quien nos envía y, como decía ya al principio, nuestra sociedad hoy más que nunca necesita de esa palabra de Dios que sana, que salva, que da entendimiento, de esa palabra que nos ilumina siempre. Y las lecturas van a girar hoy en torno a ese envío. La primera lectura del profeta Amós, capítulo 7, versículos del 12 al 15. En aquellos días dijo Amasías, sacerdote de la casa de Dios, a Amós: vidente, vete y refúgiate en tierra de Judá. Come allí tu pan y profetiza allí. No vuelvas a profetizar en casa de Dios, porque es el santuario real, el templo del país. Y Amós respondió: no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo de Israel. Vamos a detenernos un poco en esta primera lectura para conocer un poco la personalidad de Amós. Amós era labrador. Allá por las tierras del sur cultivaba las verdes higueras de Judá, pastoreaba su rebaño, inmerso en la soledad ancha de aquel paisaje lleno de historia santa. Y un día llegó a sus oídos la voz recia de Dios, esa voz de muchas aguas que estaba buscando quien proclamara su mensaje de justicia y a la vez un mensaje de esperanza. Israel, la adúltera del norte, se había olvidado de Dios y era preciso recordarle las exigencias de este Dios enamorado. Y Amós fue escogido y enviado, y esa vocación y misión serán su carta de garantía, como la firma que avala la autenticidad de sus palabras. Y es que el verdadero profeta solo lo es cuando es llamado por Dios. El que recibe la misión de hablar en su nombre, ese es un verdadero profeta. Por eso en la iglesia, en el pueblo de Dios, solo se puede considerar verdadero profeta al que llama Dios a través de sus apóstoles, de sus obispos, y será buen profeta cuando transmite el mensaje que se le ha confiado. Tanto es así que cuando caigan en la tentación de pronunciar palabras propias o palabras ajenas a las que le fueron confiadas, estarán traicionando al propio Dios, es decir, al que lo envió. Estamos necesitados de verdaderos profetas, de hombres llamados por Dios, enviados con la misión de proclamar el divino mensaje, hombres fieles que no se dejen llevar de sus propios intereses, que no pretendan estar de moda. Atraerse el aplauso de la multitud sería un error. Hombres que no traicionen al que le envió, al obispo que le confió la delicada misión de hacer resonar en las mentes y en los corazones la palabra de Dios. Amós ha llegado a Betel, llevando palabras de fuego contra los que no cumplen la ley de Dios, contra todos aquellos que reducían el culto de Dios a una serie de prácticas meramente externas, a un vivir cómodo y sin complicaciones personales, sin entrega total y sin abnegación de sí mismos. Su palabra escuece, levanta, inquieta y de alguna manera
zozobra en los espíritus que están allí, en los que quieren vivir al gusto, sin lucha, sin doblegarse ante el criterio del que hace cabeza. También Amasías, el sacerdote de Betel, ha sentido en su carne el golpe rudo de la palabra de Amós y protesta y se revuelve rabioso. Vete a la tierra, visionario, come allí tu pan y predica a los tuyos, déjanos en paz. Amasías, sin duda alguna, estaba a gusto, estaba tranquilo en su vida fácil, sin lucha. Por eso las exigencias de este hombre de campo, que brama en nombre de Dios, le molestan, le resultan insoportables y le manda a callar. Como hemos hecho nosotros cuando la palabra de Dios nos ha llegado preñada de exigencias y de renuncias, nos hemos rebelado, nos hemos justificado, hemos buscado 1000 razones para escabullirnos, para seguir haciendo lo que nos ha resultado más fácil, y hemos protestado contra los que en el nombre de Dios y enviados por Él nos han hablado claramente de entrega, de justicia, de verdad y de humildad. Por eso, este domingo vamos a detenernos bastante en esta primera lectura del profeta Amós, porque es una situación tan actual. A veces nosotros como católicos, como cristianos, tomamos del Evangelio, de la palabra de Dios, lo que no golpea nuestras conciencias, lo que yo le puedo aplicar al que está a mi lado, pero no lo que yo me puedo aplicar a mí mismo, porque cuando el Evangelio golpea mi conciencia, eso no es conmigo, eso va con el otro. Y así lo vamos viendo en diferentes situaciones. La segunda lectura de este domingo de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Dice, resumiendo, nos eligió en la persona de Cristo para que fuéramos santos e irreprochables ante Él por el amor. En este himno cristológico insertado aquí en la carta de los Efesios, se nos dice que los cristianos debemos bendecir constantemente a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Padre, al regalarnos su Hijo, nos ha dado toda clase de bienes espirituales y celestiales. Y es por eso que desde este domingo comenzamos a leer esta carta a los Efesios. Y ese inicio se ha convertido en uno de los signos, como les decía al principio, más bellos que utiliza la Iglesia, pero es además una declaración teológica de gran hondura y confirmación como proyecto divino de lo que es la Iglesia. La doctrina de Pablo sobre Cristo como cabeza y los demás fieles, que es decir, la Iglesia en sí, como cuerpo, es un designio de Dios que da vida a nuestra actividad común, entonces y ahora. No hemos de olvidar la sustancia divina que reside en la Iglesia. La Iglesia no es una organización estrictamente humana, mejor o peor dirigida o intencionada. Es una fundación de Dios basada en la misión de su Hijo unigénito para reconciliar al mundo. Y sirvan estas palabras a modo de epílogo y recordatorio para la semana. El comienzo de la carta de San Pablo a los Efesios se utiliza como himno en la liturgia de las horas. La mayoría de los inicios de las epístolas paulinas contienen bellísimos actos de acción de gracias por la conversión de sus discípulos. La obra que conocemos de San Pablo es más que monumental y muy importante para el desarrollo de la Iglesia. Es un compendio doctrinal de tal naturaleza que bien podríamos decir que ya no ha hecho falta más. Pero la importancia de San Pablo no eclipsa el mensaje evangélico propiamente dicho, a cargo de los 4 evangelistas. En el texto de San Marcos de esta semana, que vamos a meditar más adelante, hay un encargo para salir a predicar. Es como un entretenimiento previo a las acciones mayores y futuras. Les da poder para expulsar a los espíritus malos y para curar y para predicar este evangelio. Unos rústicos pescadores van a tener inmediatamente capacidad para exponer qué es el reino de Dios y además curar el cuerpo y curar el espíritu. Por eso vamos a leer el texto que corresponde al evangelio de este domingo, que es tomado de San Marcos capítulo 6, versículos del 7 al 13. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12 y los fue enviando de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no túnica de repuesto. Y añadió, quédense en la casa donde entren, hasta que se vayan de aquel sitio.
y si en un lugar no los reciben ni los escuchan, al marcharse sacúdanse el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite y muchos enfermos quedaban curados. Del Evangelio de San Marcos es palabra del Señor. Pues como les decía previo a la lectura del Evangelio, el Señor fue preparando de forma paulatina a sus apóstoles, a aquellos hombres que a pesar de sus limitaciones fueron escogidos para la misión importante de implantar el reino de Dios sobre la tierra. Eran hombres rudos, ya decía que algunos incluso ignorantes, torpes a menudo para entender las cosas de Dios, y sin embargo fueron generosos, audaces a la hora de seguir a Jesús. Se olvidaron de sus propios defectos y cumplieron y confiaron plenamente en el poder divino. Para aumentar su confianza en Dios, fueron enviados sin dinero, con el puesto casi vacío. Ellos no lo pensaron dos veces y marcharon por los caminos de Palestina, recorriendo los pueblos y recorriendo todas aquellas aldeas para anunciar que la salvación había llegado con Jesús de Nazaret, el joven rabí que enseñaba la compasión mutua, la conquista de un mundo mejor a través de la propia renuncia, de la entrega por amor a Dios en el servicio a todos los hombres. Era una aventura para gente joven, para hombres y mujeres que supieran de amores limpios y nobles, para locos de remate que se olvidaran de sí mismos y se preocuparan de los demás. Se trata de una tarea de redención universal, de una guerra donde las armas son la persuasión amable, la oración ferviente, el sacrificio escondido, la santidad personal, en una palabra. Aquellos pescadores y labriegos emprendieron una marcha que ha de durar durante siglos, la marcha de los misioneros de la Iglesia. Fue la primera misión y tuvo un éxito rotundo. Volvieron gozosos y radiantes porque la paz y la alegría había brotado al conjuro de las palabras. Aquello era solo el principio. Aquello era una prueba fehaciente de que quienes se ponen en camino en nombre de Cristo, a pesar de sus limitaciones personales, sembrarán con eficacia semilla de fe, de amor y de esperanza. Por eso estos hombres tuvieron el éxito que tuvieron, y por eso les recordamos, y por eso, aunque casi pudiéramos decir que hasta la cruz no habían entendido mucho lo que Cristo había tratado de explicarles durante 3 años, después de la resurrección y más aún después de Pentecostés, entienden perfectamente y salen ya con el Espíritu Santo a anunciar, a llevar la palabra de Dios, a curar a los enfermos, a hacer realidad esta misión que el Señor les ha encomendado y que, como les decía al principio, se la encomendó a los apóstoles y se nos encomendó a cada uno de nosotros el día que recibimos nuestro bautismo. Pues bien, cuando nos acercamos a la Eucaristía cada domingo, se estrechan los lazos de fraternidad. Dios nuestro Padre, a través de Jesús nuestro hermano, nos prepara la mesa para que nos sentemos juntos alrededor, para que escuchemos la palabra que nos encomienda siempre, anunciar la buena noticia. Y finalmente, al terminar, recibimos el envío. El sacerdote o el diácono nos dice, pueden ir en paz, pero es el mismo Jesús el que nos envía a la misión, a su misión, a hacer realidad su proyecto de fraternidad entre todas las personas. No olvidemos nunca que el Señor nos envía, nos sigue enviando y necesita también de nuestras manos, de nuestra voz, de nuestras piernas, de nuestros labios para pronunciar y anunciar su palabra. Que el Señor les bendiga donde quiera que se encuentren. Les habló el Padre Jesús Rangel. Preparemos el domingo. Este programa fue presentado por la Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta emisora. Puedes comunicarte a Omecos, apartado 330986 Ponce, Puerto Rico, 00733-0986 o a omecosponce@gmail.com. Puedes comunicarte con nosotros al teléfono 787-843-1548.